Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene que decidir si se repite el juicio sobre el caso de la muerte de Sergio Delgado, un joven al que mató otro de Burgos por ser de Valladolid. Los hechos ocurrieron en 2024. La pena que se le impuso fue de 4 años de cárcel y ya está en la calle. Hoy acusación y fiscalía han presentado sus recursos de apelación a la sentencia, solicitando la nulidad del juicio y su repetición. La defensa, por su parte, pide que se ratifique íntegramente esa sentencia. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es el que decidirá si el juicio tiene que volver o no a celebrarse. Estamos inmersos en uno de los días más críticos de la ola de calor que durará toda esta semana. Temperaturas muy elevadas y mínimas que en muchos puntos no bajan ni de los 20 grados por la noche. Ese calor intenso ha dado paso a una tormenta que traía consigo fuertes rachas de viento. El 112 ha recibido más de 50 avisos solamente en la provincia de Valladolid por caídas de árboles como este. Enseguida lo vemos. Y con el verano llegan los malabares para muchas familias con niños, como esta, en la que son 4 menores que ahora no tienen colegio. Veremos cómo se las apañan, las alternativas que tienen y lo que suelen costar. Yo más que conciliación le llamaría complicación. Quien trabaje por la mañana necesita dejar al niño bien pronto, recogerle muy tarde. Es sobre todo ya no es una cuestión de tema económico, ya es una cuestión de horarios más que nada. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el techo de gasto y la senda de déficit, un margen fiscal de 5.800 millones de euros para las comunidades autónomas. La senda deberá ir ahora al Congreso de los Diputados, se votará el día 14 y si no sale adelante se repetirá la votación el día 23. Una votación que se antoja complicada para el gobierno de Pedro Sánchez, con el rechazo del Partido Popular y el potencial rechazo también de Junts. Los independentistas catalanes ya tumbaron la senda de déficit hace un año. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revisa la sentencia de 4 años de cárcel para el asesino de Sergio Delgado. Le propinó un puñetazo mortal en una noche de fiesta en Burgos cuando descubrió que era de Valladolid. Fue en 2024. La familia de la víctima asegura que el juez no fue imparcial y que por eso el jurado popular lo acusó del menor de los delitos. El culpable ya está en la calle. La acusación particular ejercida por la familia de Sergio y la Fiscalía solicitan la nulidad total del juicio. Ambas partes exponen que el presidente de la Sala se extralimitó en sus funciones, impidiendo, por ejemplo, formular preguntas a los policías encargados de la investigación o introduciendo juicios de valor durante las vistas. También motivan que en el objeto del veredicto se excluyeron cuestiones planteadas por las acusaciones o que las preguntas formuladas al jurado eran ambiguas. Aluden además a la falta de motivación del jurado en sus respuestas y también de la sentencia. La defensa, por su parte, ha pedido impugnar estos recursos y que se ratifique esa sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León será el que tendrá que decidir ahora si el juicio vuelve o no a celebrarse. Y ahora solo cabe esperar que el TSJ nos proteja y proteja a la víctima y no al asesino, y que matar no salga gratis. Solo esperamos que el TSJ haga lo que tenga que hacer. Para eso están estos procesos. Me imagino que no seremos la primera familia, la primera víctima que tenga que apelar al TSJ. Lo que pasa que eso supone tener que volver a vivir el juicio y volver a oír, escuchar y ver todo. Entonces esperemos que lo hagan lo más rápido posible para poder descansar un poco e ir cerrando puertas. Los hechos ocurrieron en Burgos, en la zona de ocio de Las Llanas, el 24 de febrero de 2024. Sergio se encontraba allí celebrando una despedida de soltero cuando el agresor, tras entablar una breve conversación con él, le propinó un puñetazo. El impacto provocó que Sergio cayera al suelo, sufriendo una parada cardiorrespiratoria que terminó con su vida de forma inmediata. Tenía 32 años. Inicialmente, las investigaciones policiales apuntaron a que la agresión se produjo por un motivo de odio territorial que se desató al saberse que la víctima era de Valladolid. Tras el suceso que consternó a toda la sociedad, no dejaron de sucederse minutos de silencio y homenajes en su honor.
El juicio se celebró mediante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Burgos el pasado mes de febrero y a pesar de que la Fiscalía pedía 12 años por homicidio doloso y la familia solicitaba 20 años por asesinato, el veredicto modificó drásticamente el rumbo del caso. El jurado consideró probado que el agresor no tuvo intención de matar a la víctima y el magistrado presidente del tribunal le impuso la pena máxima prevista en el Código Penal para este delito, 4 años de cárcel. En Salamanca, un hombre ha sido condenado a 3 años de prisión por abusar sexualmente de su mujer. Una pena mucho menor de la que solicitaba la Fiscalía, 23 años. Tuvo relaciones sexuales en 2 ocasiones sin el consentimiento de su pareja. Además, deberá indemnizarla con 3.000 euros y no se podrá acercar a ella en los próximos 6 años. Se cumplen 10 años de la violación grupal de La Manada. Fue tal día como hoy, en 2016. Una joven denunció después los hechos. 5 hombres fueron condenados primero a 9 años de cárcel por abuso sexual, aunque más tarde el delito se tipificó como violación y se elevó su pena. Uno de ellos cumple a día de hoy condena en la prisión de Topas, en Salamanca. Esa violación en los Sanfermines de 2016 supuso un antes y un después en la sociedad y en la legislación. De hecho, fue uno de los detonantes de la aprobación años después de la conocida como Ley del Solo sí es sí. En esa norma, el consentimiento era el eje, pero tuvo que ser reformada, lo recordarán, porque supuso varias reducciones de condena. Las 2 primeras sentencias estimaron que los hechos no eran agresión. Pese a que, si leemos la sentencia, te da pavor. Fue el Tribunal Supremo, un año después, el que elevó la pena de los 9 a los 15 años. Dejó muy claro que eso era constitutivo de agresión sexual, incluso con la legislación anterior. Algunos de los conceptos aplicados sentaron jurisprudencia, por ejemplo, sobre las agresiones grupales. Supuso un antes y un después. Y supuso una revolución. Un grito unánime, hermana, te creemos. A esta chica no la creían del todo y eso que estaba todo grabado. Realmente fue una situación muy terrible y gracias a eso se modificó la ley. Era la ley del solo sí es sí, en la que el consentimiento pasaba a ser el eje. Ya no había esa diferencia de que si había violencia o intimidación era agresión y si no lo había era abuso sexual. Pero fue polémica. En algún caso, como el de La Manada, rebajaran las penas. En los 8 meses que estuvo en vigor, hasta que se reformó la norma, en Castilla y León supuso 51 reducciones y 8 excarcelaciones. Esto supuso que muchas víctimas vieran cómo sus agresores salían de la cárcel antes de lo que en un principio habían pensado. La ley, que yo la critico en esos aspectos, pero no en el todo. Porque de alguna manera también ese caso rompió el silencio y aumentaron las denuncias. Más noticias. El FBI ha colaborado con la Policía Nacional en Palencia para detener a un hacker muy peligroso que trabajaba con grupos terroristas prorrusos. Vivía en la capital palentina y operaba con criptomonedas. La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de colaborar presuntamente con grupos hackers activistas prorrusos, organizaciones señaladas por su participación en ataques informáticos contra infraestructuras críticas de Europa y también Estados Unidos. El arrestado está investigado por supuestos delitos de pertenencia y colaboración con organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y daños informáticos. En la operación han trabajado conjuntamente agentes de la Policía Nacional y el FBI. El detenido tenía su domicilio en la capital palentina. Se reducen los medios que trabajan en el incendio de Ribota de Sajambre, en León. Se coordinan con un mando unificado entre la Junta de Castilla y León y el Principado de Asturias, porque las llamas están muy cerca del límite. Está siendo un fuego difícil de atacar por el terreno en el que se encuentra y el calor y el viento no ayudan. Se mantiene en nivel 2, aunque no hay riesgo para ninguna población. Pero hay más incendios que se han desatado esta misma tarde en nuestra comunidad. Algunos también en la provincia de León, aunque no solo. Estas imágenes son de Porqueros, en el municipio de Magaz de Cepeda. Los medios trabajan para controlarlo en una zona boscosa y cercana a las vías del tren que une León con Galicia. Y esta tarde se ha sumado un nuevo factor, el de las tormentas. Han caído con mucha fuerza en casi todas las provincias. Estas son imágenes de Ávila. La capital se ha librado, pero no zonas como Velayos o Arévalo, donde también ha azotado el granizo. Ahí lo ven.
Muchos de los incendios de estos días han comenzado precisamente por culpa de rayos, así que seguimos muy atentos a cómo puedan afectar las tormentas. Natalia Fernández. Sí, lo que denominamos como tormenta de verano ha traído consigo fuertes rachas de viento que han alcanzado la provincia de Valladolid, incluso los 65 kilómetros por hora. Y esto, pues se lo pueden imaginar, ha provocado rotura de ramas, de árboles como este, también de toldos y de persianas. Y ojo, porque este aviso amarillo por fuertes vientos está activo hasta las 9 de esta noche. Protección Civil ha pedido que se retiren objetos que se puedan volar de las terrazas y que no se camine cerca de árboles ni de muros. Mientras las temperaturas siguen siendo extremas en toda Castilla y León, hoy en todas las provincias tenemos activos avisos por altas temperaturas mucho más elevadas incluso que lo normal en esta época del año. Es el tercer día de la ola de calor y al principio el más complicado. Aquí en Salamanca hoy hemos superado los 38 grados, eso en la capital, porque en la provincia muchos termómetros han ido incluso por encima de los 40 grados. Y el problema es que se van acumulando estos días calurosos y por las noches apenas refresca. La pasada no bajaron los termómetros de 20 grados y esta será parecido. Es lo bueno de vivir en un pueblo así con calles también muy anchas, que corre bastante el aire, entonces está más o menos bien. Las noches en Cuéllar no baja tanto, no sube tanto la temperatura, la tenemos más suave. Sí que he conciliado el sueño con las ventanas abiertas, por supuesto. No es que se haya notado mucho, pero sí que corría un poco el aire. Hace calor, pero es bueno. Ellos son vecinos de Cuéllar, en Segovia, y son parte de la excepción porque allí sí que han bajado las temperaturas por la noche, pero en la inmensa mayoría de municipios de la comunidad no merecía la pena ni abrir las ventanas. Sergio. Nos vamos a tener que ir todos a dormir a Cuéllar, María, estas próximas noches, pero en el resto de la comunidad seguimos hablando de temperaturas mínimas igualmente elevadas, por encima de los 20 grados, ya lo ven en la mayor parte de nuestro territorio. Y para esta próxima madrugada, en torno a las 12 de la medianoche, más de lo mismo, todavía estaremos incluso por encima de los 24-25 grados en zonas del este de la comunidad, también en zonas de Arribes de Zamora y de Salamanca, y en el sur de Ávila incluso cerca de los 30 grados. Y si miramos esas temperaturas máximas que hemos alcanzado en el día de hoy, fíjense, 41,1 en Candeleda, en el sur de Ávila, en zonas de Salamanca superaban también los 40 grados, como en otras localidades de Burgos, como en Miranda de Ebro, Medina de Pomar, y en Cebreros, también en el sur de Ávila, se quedaban un poquito por debajo, con 39,5. Una jornada en la que también han tenido protagonismo las tormentas, casi 30 litros se recogían en Favero, en el norte de León, por encima de los 15 nos quedábamos en puntos de Zamora, como Morales de Toro, y en torno a los 10-13 litros en zonas tanto de Palencia, de Valladolid y de Ávila. Gracias, Sergio. Y en medio de la ola de calor, los vecinos de La Cañada, en Ávila, llevan 2 meses sin agua potable y teniendo que soportar lo que ellos llaman las colas de la vergüenza, en las que esperan al sol para que les den agua embotellada que puedan beber y con la que puedan cocinar. Tras 2 meses desde que en el municipio de La Cañada se decretara una avería en la toma de agua de la balsa, la situación sigue siendo complicada. Los vecinos denuncian una falta de información por parte del consistorio, el nulo avance de las intervenciones y un reparto de agua embotellada que tildan de insuficiente, más si tenemos en cuenta que estamos en verano. Abrir el grifo en la localidad de La Cañada sigue siendo un problema 2 meses después de la avería. A pesar de las intervenciones, sigue sin ser apta para el consumo humano, un problema que esperaban tener solucionado hace tiempo. Que ya estaba la válvula que faltaba y que era cuestión de poco tiempo, de días, que se solucionase. Esto fue el 3 o 4 de junio. Tras ese episodio, en sus palabras, siguieron recibiendo respuestas por parte del consistorio sobre la inminente solución. Fue en el pleno que hubo en el ayuntamiento el 22 de junio, en el cual el alcalde, preguntado por los vecinos, dijo que estaban solamente a falta de unos análisis de sanidad. Desde la Asociación de Vecinos Juntos por La Cañada creen la demora se debe a 2 cuestiones. El sistema se ha desarmado, digamos, por falta de actualización, o que hay un problema realmente grave sanitario. Hasta ahora el consistorio ha repartido agua embotellada 1 vez por semana. Los vecinos apuntan a largas esperas para recibirla. Aproximadamente unos 19 litros por persona y semana, pero básicamente eso es para consumo personal. En cuanto al final de este problema para todos ellos, no tenemos fecha sobre cuándo se va a arreglar esta avería. Y por el momento sus quebraderos de cabeza con algo tan básico como el agua continúan.
Fueron Segovia, El Espinar y ahora también el Real Sitio. Se suma a la lista de municipios segovianos que imponen ya restricciones al consumo de agua. Se pide de nuevo un esfuerzo a los vecinos para garantizar precisamente este abastecimiento, más aún en estos meses estivales en los que aumenta la población. Se ha prohibido ya, por ejemplo, el llenado de piscinas, al lavar los vehículos o baldear calles y terrazas, pero también se insiste en algo importante, pequeños gestos cotidianos que todos podemos hacer en casa, como cerrar el grifo cuando nos lavamos los dientes o ducharnos en vez de bañarnos. El objetivo es concienciar sobre un uso responsable del agua. Otro de los clásicos de cada verano llega con las vacaciones escolares. Sus familias siguen trabajando y tienen que buscar alternativas para que los pequeños estén cuidados y entretenidos. Hay opciones como el programa Conciliamos de Castilla y León, pero también campamentos urbanos y rurales. Empieza el sudoku de cada verano. Al campamento, con los abuelos. Lo tenemos muy difícil. Mandarles a un campamento es una de las mejores maneras para poder conciliar. Muchos padres recurren a campamentos de verano como este, una granja escuela. Durante el verano tienen que hacer algo. Estar en casa con las tablets y los móviles no es educativo, ¿no? Y todos los padres queremos siempre que encuentren lo mejor para su formación. Es más divertido que estar en casa. Me lo paso mejor aquí con los animales, dándoles de comida y viéndoles. Pero el abanico es cada vez más amplio. Colonias urbanas, campus deportivos, cursos de natación, intensivos de inglés, ludotecas. Claro, no todas las ofertas son iguales, ¿no? Yo creo que ahí es donde cada padre elige y elige lo que quiere. También a nivel económico, pero también a nivel educativo. Un gasto económico imposible para muchas familias. Son caros y no podemos todo el verano estar pagando para que los niños estén ocupados. Es muy difícil. Entre 90 y 260 euros por semana si no se duerme, porque con pernocta el gasto podría ascender a unos 300 o 400 euros de media. Así que es una manera de invertir en el tiempo libre. Ellos no lo saben todavía, pero el verano sigue siendo el gran reto para la conciliación de sus padres. Alegría 8 meses, Manuel 5 años, Alejandra 7 y Triana 12. Son los 4 hijos de esta familia numerosa que cuando llega el verano tienen que hacer auténticos malabares para poder conciliar. Bueno, yo más que conciliación le llamaría complicación, porque es un caos terrible. Es imposible, es inviable económicamente. Quien trabaje por la mañana necesita dejar al niño bien pronto, recogerle muy tarde. Sobre todo ya no es una cuestión de tema económico, ya es una cuestión de horarios más que nada. Los abuelos son la gran ayuda de esta familia. Con ellos pasan la mayor parte del día. El núcleo familiar es que no lo mires por donde lo mires, que si no, no hay otra opción. Triana se encarga de llevar todas las mañanas a su hermana a un campamento. Sí, este año no nos ha quedado otra que la hermana mayor, Triana, pues tiene que acompañar a la hermana pequeña al campamento. Si ya de por sí es difícil conciliar en verano, en estas familias las dificultades se multiplican por el número de hijos. El Gobierno ha decidido elevar el techo de gasto para este año, es decir, lo que pueden gastar el Estado y el resto de administraciones públicas en las partidas no financieras. Es la intención del Consejo de Ministros, pero tiene que ser aprobado en el Congreso. Y no está tan claro que tenga los apoyos para sacarlo adelante. Sí, un techo de gasto el que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros de más de 226.000 millones de euros, con un margen fiscal de 5.800 millones de euros para las comunidades autónomas. Se ha aprobado también la senda de déficit que deberá ir ahora al Congreso de los Diputados para ser revalidada. Se votará el día 14 de este mes y si no sale adelante se repetirá la votación el día 23. Y es una votación que se antoja complicada para el gobierno de Pedro Sánchez, al rechazo del Partido Popular, que ya se mostraba en contra ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Habría que sumar el potencial rechazo de Junts, y es que los independentistas catalanes ya tumbaron la senda de déficit hace un año, cuando se había fijado en un 0,1% para las comunidades autónomas, que es la misma cifra que ha fijado hoy el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son las razones del no? Que las digan. Porque estos recursos los pueden destinar las comunidades autónomas a reducir las listas de espera, mejorar las condiciones de los profesores y profesoras de la educación pública o mejorar también el sistema de atención a la dependencia. Esa es la pregunta, las razones del no.
Desde Castilla y León, la financiación autonómica sigue enfrentando a PP y a PSOE. Los socialistas mantienen que debería responder a las singularidades de cada comunidad, pero critican la postura de la Junta. Los populares les recuerdan que es lo que han defendido ellos siempre y le piden a Carlos Martínez que rechace lo que llaman el modelo Junqueras. Es un ejercicio de funambulismo político burdo el que realiza el señor Martínez, pidiendo una financiación autonómica justa, pero eso sí sin incomodar al señor Sánchez. Si de verdad quiere creer en esta tierra y apoyar esta tierra, es exigir la retirada de ese modelo Junqueras de financiación autonómica. La falta de responsabilidad que tiene el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Yo le invito al señor Fernández Carriedo a que a la tercera vaya la vencida y vaya con una alternativa. Vaya con una alternativa. Porque los gobiernos autonómicos del Partido Popular han vuelto a instalarse en el bloqueo constante. Pedro Sánchez ha viajado a Ankara, a Turquía, sin su esposa Begoña Gómez, como pretendía, porque el juez no le ha autorizado a acompañar al presidente del Gobierno a la cumbre de la OTAN después de que le retiraran el pasaporte. Sánchez coincide de nuevo allí con Donald Trump, que de momento no está buscando el enfrentamiento con el gobierno español. Sí que lo ha hecho abiertamente con el de Italia, Alemania y Reino Unido por no secundar su guerra contra Irán. Además, vuelve a desestabilizar a la OTAN poco antes de que empiece esta cumbre. Ha reiterado Trump su intención de que Groenlandia pertenezca a Estados Unidos. That's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. El año pasado se puso en el foco del enfrentamiento con Trump. Firmó el compromiso de aumentar el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto como todos los demás, pero lo negó en público. Responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. El presidente de Estados Unidos sigue con ojeriza hacia el gobierno de Sánchez, aunque llega a esta cumbre repartiendo su disgusto. Las discrepancias de Trump no han sido exclusivamente con España, ha habido discrepancias con Italia, ha habido discrepancias con Alemania, ha habido discrepancias también con el Reino Unido. El motivo de discordia ha sido que los aliados no se han querido sumar a su guerra contra Irán. Ha ocurrido en un giro estratégico de Washington hacia el Pacífico, lo que le lleva a reducir su presencia militar en Europa. Parece que al final no va a ser tan grande como se podría haber esperado. En cualquier caso, sí que es cierto que los líderes europeos van a tener que asumir mayores responsabilidades en relación a su propia seguridad. Eso es algo que se está dejando bastante. El debate llega en un momento de rearme en el continente, una oportunidad que busca aprovechar la industria española de la defensa. El comandante Rubén Villalba asegura que Leire Díez le ofreció ser la mano derecha de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Lo ha dicho hoy en la Audiencia Nacional, a donde ha llegado lo veían oculto por una gorra y una mascarilla. Ha asegurado que la fontanera del PSOE le prometió ese puesto si ayudaba a purgar la UCO. Mientras el Gobierno sigue defendiendo a la directora de la Guardia Civil investigada por ese caso de Leire Díez. Para la oposición es inconcebible directamente que siga en el cargo. Reiterar la confianza a una magnífica profesional que ha dado las explicaciones y que las va a continuar dando. Desde el Gobierno trasladamos la confianza a la directora general de la Guardia Civil. Es absolutamente intolerable que estas personas sigan en sus puestos y que la directora de la Guardia Civil se haya dedicado este fin de semana a seguir dando los despachos a los nuevos oficiales como si la imputación no fuera cosa de ella. Castilla y León incorporará 19 plazas de jueces y 7 de fiscales. Con este aumento, la plantilla judicial de nuestra comunidad se incrementa casi un 6%, mientras que la fiscal un 5%. En el conjunto de España, el Gobierno aprobó la creación de 700 nuevas plazas, algo que el Ejecutivo ha calificado como la mayor ampliación realizada hasta la fecha.
Y en medio de esta etapa invadida por las noticias judiciales, ya han llegado a España unos espectáculos teatrales que están de moda en otros países y que simulan juicios en los que el público tiene un papel activo. Salvando las distancias con el mundo real, los espectadores tienen que escuchar a un acusado o dictar sentencia. Aquí pueden jugar a ser jueces. Un formato de experiencia donde la gente participa más y es protagonista, parte del análisis que hacemos en el mercado. Estos espectáculos inmersivos que reproducen juicios llegan con éxito a España. Se basa un poco en el modelo que hay en los países anglosajones. A la gente se la convoca para que dé un veredicto adicional al que va a dar el juez. Y más allá del entretenimiento, fomentar el pensamiento crítico. Pero si buscan fiabilidad, todo es como muy visual. En España no son así. El modelo que más se puede acercar a este tipo de juicios es el modelo del jurado que tenemos aquí, aunque salvando mucho las distancias, evidentemente, no son tan mediáticos. Hay otras fórmulas de conocer mejor la justicia española. Todo ciudadano puede entrar a un juicio que sea declarado de audiencia pública. Aunque no siempre conllevan tanta espectacularidad. Mucho tipo de juicios, de lo contencioso administrativo, civil, es más documental, más técnico. Enfocar la ley en un espectáculo de entretenimiento, de un teatro de una hora es complicadísimo, muy arduo y precisamente es la parte más importante y la que te sirve para poder resolver. Este teatro se une a programas televisivos o videojuegos en los que también se juega a llevar la toga. Felipe VI ha estado hoy en León, donde se ha celebrado la entrega de los despachos a los nuevos suboficiales del Ejército. Un acto castrense muy protocolario y que ha estado marcado esta vez por el calor extremo. Su Majestad el Rey ha pasado primero revista al escuadrón de alumnos para después entregar el Real Despacho al número 1 de esta 34ª promoción y la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. Después el resto de nuevos suboficiales han recibido su despacho y recibieron la última lección del curso en la que se les animaba a seguir aprendiendo, siempre con humildad y dispuestos a servir a España. Por último, el Rey mantenía un encuentro con los alumnos antes de volver a Madrid. Son 265 nuevos suboficiales que forman ahora parte del Ejército del Aire y del Espacio, personal altamente cualificado y especializado en diferentes materias. La más elegida ha sido mantenimiento aeromecánico, con 109 titulados, lejos de control aéreo, con casi 50, o administración y finanzas, con 37, aunque también existen especialidades en electrónica, protección y apoyo de operaciones o sistemas de información, comunicaciones y ciberdefensa. Ya no sois tropa, sois suboficiales, la columna vertebral del Ejército del Aire y del Espacio. Vuestro éxito no se medirá por vuestros galones, se medirá por el valor de las personas que tengáis a vuestro mando y por cómo los dirijáis. Su crecimiento será vuestro éxito. Este martes, en un acto presidido por el rey Felipe VI, han recibido sus despachos. El monarca ha sido encargado de abrirlo con la entrega del título a José Manuel Cano, primero de la promoción. Después ha sido el turno del resto de compañeros antes de recibir la última lección del curso. Vuestra carrera será un largo vuelo. Habrá turbulencias, habrá incertidumbre, habrá momentos en los que tendréis que tomar decisiones difíciles. Cuando eso ocurra, volved a lo que he aprendido, a la técnica, a la disciplina, al compañerismo, a los valores. Homenaje a los caídos, desfile militar y reconocimiento al esfuerzo de los nuevos egresados de la Academia Básica del Aire y del Espacio. En Segovia está más cerca el pacto entre patronal y sindicatos para poner fin a la huelga de transporte de viajeros. Han alcanzado un preacuerdo con subidas salariales, aumento de las dietas y mejoras en la antigüedad. Los trabajadores son ahora los que tienen la última palabra. Patronal y sindicatos acercan posturas para acabar con la huelga de transporte de viajeros en Segovia. Es hasta el máximo que podemos ofrecer. Más de lo que se ofrece ayer no podíamos. Sigue estando lejos, digamos, un poco de lo que veníamos solicitando, pero también es verdad que está más cerca. Por parte de comisiones obreras no estamos de acuerdo. El principio de acuerdo supone en lo económico una subida salarial del 3,5% para los 2 próximos años y del 3% para 2026, con carácter retroactivo desde enero en todas las partidas, salvo las dietas, que aunque suben hasta los 15,50 euros, no se aplicarían hasta julio de firmarse el convenio. Es, junto con el plus de vinculación, el principal punto de fricción. El convenio 2006 ya se instaba a las siguientes negociaciones a incluir esos tramos de vinculación y después de 20 años pues hemos conseguido que se nos escuche por lo menos.
desde el primer trienio hasta el cuarto trienio, se congela la subida salarial. Ofrecen 40 euros, que es menos que lo que se congela. Los trabajadores votarán este jueves si aceptan o no el acuerdo. De hacerlo, se firmará el convenio colectivo. De no hacerlo, siguen adelante las huelgas. La próxima, el lunes 13. Y esta tarde, en un acto con empresarios, Núñez Feijóo ha abordado el tema del absentismo y de las bajas laborales. El líder de los populares aboga por llegar a un acuerdo entre patronal y sindicatos para reducir las cifras actuales. Asegura, de hecho, que el aumento de la incapacidad temporal es un cáncer. Esto es lo que ha dicho. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero desde luego España no puede dedicar 30.000 millones a esto. El Parlamento Europeo busca reforzar la competitividad en el sector automovilístico de la Unión Europea. Hasta Bruselas ha llegado una moción para implantar medidas urgentes que preserven el empleo. El eurodiputado del PP, Raúl de la Hoz, ha reclamado un cambio de rumbo para revertir, dice, el deterioro del sector, consecuencia, añade, de muchos años de errores. Años de errores políticos, años de obligaciones imposibles, objetivos inalcanzables, costes energéticos inasumibles. Frente a eso, una consecuencia, un resultado, la incertidumbre que vive hoy el sector y los cierres y despidos que estamos conociendo. El capítulo de diagnóstico salud mental en el medio rural ha sido el ganador del premio de periodismo que organiza la red de periodistas rurales que preside Manuel Campovidal. La directora del Espacio de Salud de Castilla y León Televisión, Sara Ayuso, ha recogido el galardón en un encuentro en el que ha subrayado la importancia de que los medios muestren la realidad de los pueblos desde una perspectiva viva. Más del 80% de los estudiantes ha superado la PAU extraordinaria en Castilla y León. En el caso concreto del distrito de la Universidad de Valladolid, esta cifra supera casi el 90%, con una nota media de 6,18. Las pruebas se realizaron la semana pasada y desde hoy los estudiantes pueden conocer las calificaciones. A partir de mañana se abrirá el periodo de revisión. Los que se presentaron a la convocatoria ordinaria y realizaron la preinscripción podrán conocer la primera lista de admitidos el 9 de julio. Y ellos son parte de los niños saharauis que van a pasar este verano en Castilla y León y que hoy han sido recibidos en el Ayuntamiento de Salamanca. Estarán 2 meses alejados de los campamentos de Tinduf, donde tienen que soportar temperaturas extremas de hasta 50 grados. Aquí recibirán una alimentación equilibrada y tendrán revisiones médicas. Aquí pasan 10 meses al año, rodeados de arena y temperaturas extremas. Cuando llega el verano, su vida da un giro de 180 grados. Cambio brusco para ellos, pero también sí que eso refuerza la identidad y de querer más a su tierra para poder recuperarla. En los años 80 se inició el programa Vacaciones en Paz. Los niños saharauis conocen otro entorno, otra manera de vivir, pero la experiencia no solo les enriquece a ellos, también a sus familias de acogida. Les enseñan muchos valores que ellos no tienen, como no hay que tirar comida, no hay que tirar el agua, hay que conservar todo. Desde la pandemia, el número de esas familias se ha reducido. Lo que más nos duele es que han quedado muchísimos niños sin poder salir, tanto el año pasado como este, y ese es un reto que tenemos. Hay hogares que ahora acogen a los hijos de esos primeros niños saharauis que llegaron a España hace más de 40 años. Incluso repiten con el hermano o la hermana del niño que ha terminado su ciclo de programa de Vacaciones en Paz. A nivel político, lamentan la traición del gobierno español. Ponerse al lado del verdugo es demasiado duro. Afortunadamente está la otra cara de la moneda, que es, digamos, la sociedad civil, el pueblo, las familias. Ellos, mientras tanto, continúan luchando por un Sáhara libre.